Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermina, soy parte del proyecto COACT, Justicia Ambiental en el Riachuelo. La sesión de hoy, que es sobre coproducción de conocimiento en contextos de problemáticas socioambientales, la preparamos con Malena Velarde, que también es miembro del equipo. Y también están presentes Gabriel y Roby, que son dos investigadores de este proyecto, con quienes hemos venido trabajando y desarrollando actividades a lo largo de todo el año. Entonces la propuesta de hoy es contarles un poco de qué se trata el proyecto en el que participamos. Celia, discúlpame, te voy a mutear porque está haciendo interferencia tu micrófono. Entonces la idea un poco de hoy es comentar de qué se trata el proyecto en el que estamos participando justamente, cuál es el enfoque que tiene este proyecto y discutir un poco las ideas que compartimos a raíz de intentar llevar adelante un proyecto de ciencia ciudadana, en particular en el contexto de una pandemia y de una problemática socioambiental. Voy a presentar pantalla, pero antes de presentar pantalla, Male, si tenés ahí a mano el link para compartir. Tenemos la propuesta de arrancar esta actividad antes justamente de presentar un poco nuestras ideas y darle también el espacio a Gaby y a Roby para que compartan sus visiones de todo este proceso. Teníamos la idea de compartirles la pregunta que a través de este proyecto y a través de las distintas actividades muchas veces nos hemos hecho, y que un poco esta sesión de hoy es fruto de ese proceso reflexivo o de ese constante preguntarnos por lo que estamos haciendo y el enfoque que estamos teniendo. Entonces, antes de presentar algunos conceptos, la idea es que si pueden, ingresen a ese link que les compartió Male en el chat, donde simplemente cliqueando en el símbolo más, pueden, en la columna en la que se sientan identificadas, agregar un poco sus visiones, sus pensamientos, sus palabras que se les vengan a la mente cuando hacemos esta pregunta de lo social en la ciencia ciudadana. Pero bueno, a través de todo el Congreso estuvimos conversando en los distintos paneles y a partir de las exposiciones de la diversidad de participantes, que sin duda justamente fue bastante heterogénea. Tuvimos algunos panelistas que venían de por ahí del campo más académico y de la ciencia ciudadana, que produce grandes volúmenes de datos y los utiliza para avanzar en las fronteras del conocimiento científico, como también participantes que vienen de contextos sociales de crisis políticas y crisis económicas y crisis ambientales, donde justamente el desarrollo del conocimiento es desde estas propias comunidades para acompañar luchas y activismos. Entonces, en esa diversidad, las formas de integrar a estas actividades que conocemos tradicionalmente como ciencia participativa, ciencia comunitaria, ciencia ciudadana, muchas veces se entrecruzan, y sin dudas es un desafío pensar en estos nombres. Entonces, en el marco del proyecto en el que nosotros estamos, también lo hacemos de manera constante. Entonces ahora les voy a compartir un poco una pantalla para contarles de qué se trata más en profundidad la sesión de hoy. Ahí la pantalla del título. Entonces, como les mencionaba, la primera propuesta para hoy es hacernos esta pregunta de qué hablamos cuando nombramos a la ciencia ciudadana, en particular en el proyecto en el que nosotros estamos participando. ¿Qué es la ciencia ciudadana social? Que es un poco la propuesta en la que se enmarca este proyecto en el que estamos desarrollando las actividades. Y por último, la idea es contarles un poco cómo lo hacemos, porque como también conversamos ayer en un taller particular, que también compartieron un poco su visión y sus desarrollos, muchas veces cuando intentamos encarar estas actividades hay una multiplicidad de metodologías que son muy útiles y que son interesantes de aplicar, pero no siempre están a disposición de todas las disciplinas esos conocimientos técnicos, y muchas veces también para las comunidades
es necesario acercarse a otros grupos para poder producir conocimiento. Entonces, la idea es también usar este espacio para compartir un poco la forma en la que estamos trabajando y despertar un poco la discusión o el debate y probablemente también sumar nuevas visiones a cómo implementar un proyecto de este tipo. Entonces, en primer lugar, compartirles esta visión de entrecruzamiento, si se puede decir de alguna forma, de dos tradiciones que de alguna manera se desarrollan, sobre todo en el campo internacional, sobre qué es la ciencia ciudadana. Por un lado, existe esta visión más productivista, por decirlo de alguna forma, que pone el foco en cómo la ciencia ciudadana es una manera de movilizar muchos más recursos y hacerlo de forma más eficiente para promover la producción de conocimiento, sobre todo en espacios o en temas donde no hay tanta disponibilidad de incentivos muchas veces para producir ese conocimiento o recursos para los actores que tradicionalmente se involucran en la producción de la ciencia. Mientras que también hay otra tradición que valoriza o que pone el foco en una visión más democrática, y trata de mostrar cómo la ciencia ciudadana es una forma de encontrarse de distintos actores y de formas de producir conocimiento que apuntan justamente a una transformación social o que valorizan el potencial que tiene para ampliar los campos de acción de algunos actores en la sociedad. Guille, perdón, no Sí, sé si se ve la pantalla, no sé si el resto pueden ver, pero a mí me aparece en blanco. ¿en blanco? Sí, aparece. Ahí va. Ahí está. Ahí aparece. Ahí va. ¿Ahí apareció? Sí, Ok. ahí está. Ah, es porque tal vez cuando tiene un delay cuando cambio de film. Entonces, en nuestro proyecto, COACT, estamos trabajando con un enfoque, acompañados de otros proyectos en el resto del mundo, que la idea es promover una ciencia ciudadana social y pensar cómo se puede dar un cruce de muchas metodologías que se desarrollan en todas las ciencias sociales con investigaciones asociadas a esta forma de involucrar al público, involucrar a las comunidades en la producción que tradicionalmente se adjudica a los científicos o a los expertos. Entonces, en este sentido, la propuesta del proyecto es pensar en realizar o en generar investigaciones que sean participativas, codiseñadas e impulsadas directamente por los grupos de ciudadanos que comparten una preocupación social. Y el foco más fuerte de estos proyectos es pensar justamente en esas problemáticas que aparecen entre las comunidades como manifiestamente necesarias de transformación o que se proponen cambios para ellas, y que en ese sentido las medidas de política pública o las medidas de transformación pueden estar acompañadas por datos e información científica y evidencia que se produzca desde estas propias comunidades. Entonces, este concepto de ciencia ciudadana social adhiere a una visión democratizadora, pone el foco en la acción, es decir, en no solamente producir conocimiento o producir datos que acompañen a la producción de ese conocimiento, sino pensar directamente desde el inicio de estos proyectos en cómo eso puede ser movilizado para transformar la realidad de quienes están justamente participando. Tiene un fuerte componente de codiseño. A lo largo de todo el proyecto se busca que los distintos actores intervengan en pensar las distintas etapas, y tiene también el foco en una participación flexible, lo que implica entender que no todos pueden participar o desean participar en todos los momentos de la investigación, y que hay que acompañar esa diversidad de compromisos, o que desde el proyecto se debe abrir la posibilidad de esos distintos tipos de compromisos en el marco de la investigación. Entonces, lo que estuvimos haciendo durante estos 2 años que venimos desarrollando el proyecto, fue interactuar con una cantidad de actores en distintos momentos. Ahora les vamos a contar un poco cuáles son esas propuestas de etapas que tenemos, pero lo que estuvimos también haciendo fue reflexionar sobre qué implicaba este concepto de ciencia ciudadana social en los distintos ámbitos en los que interactuábamos o que buscábamos que el proyecto tuviese llegada o se desarrollase. Entonces,
parte de esa reflexión que queremos traer hoy y que estamos empezando a hacer implicó tratar de revisar un poco cuál era la respuesta que estas personas con las que fuimos trabajando y que se involucraban en el proyecto, cuál era la respuesta o la posición que asumían cuando nosotros compartíamos esta idea de la ciencia ciudadana social. Entonces acá un poco el resumen de lo que fuimos analizando con Male, de esas entrevistas que tuvimos o de esos talleres en los que participamos, y encontramos que hay como tres visiones, básicamente, o esta es la propuesta que nosotros tenemos, sobre para qué puede servir la ciencia ciudadana cuando pensamos en estas problemáticas socioambientales, que es el tema particular en el que estamos desarrollando el proyecto. Entonces, en ese sentido, hay en algunos casos unas visiones más instrumentales, que sobre todo piensan a la participación de la ciudadanía o de los actores que no están inscritos en instituciones académicas, como parte de estos proyectos para justamente producir más información científica o para generar de alguna manera un acompañamiento del proyecto exclusivamente científico. Pero después hay otras dos visiones que apuntan a esta idea de ciencia ciudadana social que nosotros asumimos, que tienen que ver con que la ciencia ciudadana o esta forma de participación de los individuos en la producción de conocimiento puede, por un lado, contribuir a una mayor democratización, es decir, a generar diálogos, sobre todo eso, a generar diálogos entre distintos tipos de actores, pero también a visibilizar ciertas problemáticas que existen y que tienen una realidad en el territorio y que muchos actores están movilizados en torno a ello, pero que no necesariamente se le está prestando atención desde el campo académico, y que también puede contribuir eso a movilizarlo hacia la política pública. Entonces ahí, Male, si quieres tomar la palabra para contar brevemente cómo fue que estuvimos mirando en particular algunas cuestiones, para después contarles un poco ya a Gaby y Robbie en qué estuvimos trabajando en particular. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Este proceso implicó el análisis de un corpus conformado por entrevistas transcriptas de manera literal y la transcripción también de un taller realizado con actores de la comunidad. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, fue un proceso de análisis discursivo, sobre todo prestando atención al grado de certeza que los actores daban a las afirmaciones y a las respuestas en relación a el rol de la participación para la formulación de políticas públicas, por un lado, y por otro lado, cuál podía ser el lugar de la ciencia también y de los actores de ciencia dentro de la conformación de un proyecto de ciencia ciudadana social. Entonces, esta red, de alguna manera, nos sirve para conectar, por un lado, tenemos las entrevistas, donde dice comunidad sería justamente la transcripción de este taller, las entrevistas analizadas, y digamos, cómo se asocian a estas visiones que Guille recién mencionaba, ¿no? En el caso de, por ejemplo, podemos ver que esta visión instrumental se pudo encontrar en entrevistas vinculadas principalmente a ciencia. Por otro lado, en el caso de comunidad, la discusión giró en torno a, por un lado, si esto podía ser, digamos, podía estar relacionado con una visión vinculada a los valores democráticos, a la discusión del posible impacto que un proyecto de ciencia ciudadana social podía llegar a tener por fuera del ámbito científico, pero también a la posibilidad de visibilizar problemáticas. En algunos casos, esta relación que establecimos no implica que estos actores adscriban a una visión u otra, sino que sus enunciados se relacionen o estén asociados con estas visiones. En muchos casos están asociados desde un sentido negativo, es decir, que cuestionan el grado de impacto o la posibilidad de visibilizar problemáticas. Como les decía, se trató de un proceso de análisis discursivo. Entonces, ¿a qué prestábamos atención? A la organización de los enunciados, por un lado, al grado de certeza que le daban digamos, a lo que ellos iban manifestando, pero también a la utilización de distintas estrategias discursivas, como puede ser la intensificación o
o la atenuación, o en muchos casos el desplazamiento del problema. Es decir, que para poder, frente a una pregunta, en muchas ocasiones la respuesta implicaba una reformulación de la pregunta y se desplazaba el problema hacia otra situación. Y yo creo que estás muteada. Amplia, sí. Eso es un poco lo que estamos analizando. Obviamente esto tiene por ahí una visión más académica, pero la propuesta es bastante reflexiva, es como tratar de entender en estos diálogos con los distintos actores qué pasa con este concepto y con la idea de llevarlo muchas veces al ámbito público o al ámbito de diálogo con los actores de política pública, porque justamente el impacto de este proyecto busca ser sobre esos ámbitos. Entonces, ya pasando al tercer punto de la idea de presentar hoy, tiene que ver con contar un poco de qué se trataría un proyecto de ciencia ciudadana social y en particular cómo lo estamos llevando adelante desde COACT. La idea es que se comienza con una investigación a partir de preparar esa acción, tratando de identificar los problemas no desde únicamente la visión académica, sino en conjunto con organizaciones, en particular en el caso de COACT, Justicia Ambiental en el Riachuelo, trabajamos con la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, que tiene una larga trayectoria en la cuenca y en la movilización de actores y producción de acciones de política pública. Entonces, en ese sentido, trabajamos con ellos durante todo el año anterior, identificando actores y teniendo conversaciones con una diversidad de personas de distintos ámbitos para identificar cuáles eran los problemas que estaban surgiendo en la cuenca o que todavía se mantenían en la cuenca. Y la segunda etapa, que es en la que sobre todo estamos trabajando actualmente, implicó el codiseño de la investigación. En el caso de nuestro proyecto, el propósito final es desarrollar una plataforma de datos abierta, de datos ciudadanos. Entonces ese proceso de diseño de la plataforma fue también acompañado por el trabajo con coinvestigadores y la participación de coinvestigadores. Luego de esa etapa, la propuesta es que se realice la investigación a través del uso de esta plataforma y finalmente que se analicen esos datos de manera colectiva y participativa para pensar en generar resultados concretos. Entonces, en concreto, lo que estuvo sucediendo en el proyecto durante el año 2020 fue la realización de estas entrevistas y microtalleres para ir definiendo el objetivo de la investigación y la realización de un taller de codiseño, y también de talleres internos con distintos actores para reflexionar sobre esos procesos de discusión. Y durante todo este año lo que estuvimos haciendo fue conducir la segunda etapa del proyecto, que implicaba la coinvestigación, y a partir de esto nos vinculamos con distintos actores en los distintos temas que tiene la plataforma. En esa etapa fue que empezamos a interactuar con las bibliotecas populares, entre ellas la de Valentina Alsina, que a partir de la participación de Gaby Roby se convirtió en justamente un actor coinvestigador en todo este proceso. Y justamente en el desarrollo de esta plataforma, la realización de los talleres de codiseño implicó la discusión sobre para qué iba a servir esta plataforma, cuáles eran las expectativas que los distintos grupos con los que interactuamos y que realizaron este codiseño tenían o se imaginaban que podía tener esta plataforma como objetivos o como propósitos, y así alcanzamos a definir estos 3 puntos que son comunes de alguna manera generales a los distintos temas que hoy están en la plataforma, que son calidad de agua, áreas naturales y relocalizaciones. Y en particular, como les decía, esta plataforma tiene 3 objetivos, que es acceder a información que se encuentra actualmente disponible, pero también que van a producir los ciudadanos a partir del reporte de eventos particulares y de experiencias que sean compartidas. Entonces, como les mencionábamos, en el tema de calidad de agua estuvimos interactuando en particular con la Biblioteca General Sarmiento de Valentina Alsina.
los propósitos de este punto de la plataforma son visibilizar información que está disponible de fuentes públicas, sobre todo, sobre la calidad de agua en determinados puntos y el riesgo que esto implica, reportar eventos que afectan a la calidad de agua a partir de parámetros observables en cursos superficiales y sus entornos, y por último compartir información que pueda contribuir con distintas estrategias pedagógicas. El tema de calidad de agua se pensó muy en línea con el avance de la Ley de Educación Ambiental. Entonces, en este sentido, fue que fuimos desarrollando las distintas actividades que consistieron en talleres virtuales por un lado y encuentros presenciales en los últimos meses. Entonces voy a detener aquí la presentación y quisiera darle la palabra a Gaby y a Roby para que desde su experiencia puedan compartir justamente qué es para ellos la ciencia ciudadana. Y qué visión tienen sobre todo el proceso que compartimos y la forma en la que fuimos trabajando, porque nada, la idea también del Congreso en general del CIACIAR es juntar perspectivas y tratar de poner en diálogo distintas visiones. Entonces, en ese sentido nos parecía que era una oportunidad muy buena para traer justamente la intervención de ellos que estuvieron colaborando con todo el proceso y compartiendo también el desarrollo. No fue solamente una participación eventual, sino que todos los talleres y las actividades las planificamos juntos, y me parece interesante que puedan compartir su visión. Así que sin más, dejo la palabra. Robin, ¿querés empezar vos? Hola, ¿ahí se escucha? Sí, bueno, estoy con un problemita de... No sé si tiene interferencia, pero tengo un problema con el cable. No sé qué pasa. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias por dejarnos participar en esto, por permitirnos participar en este proyecto. Un poco contarles lo que hacemos en la biblioteca. Bueno, yo soy parte de la comisión directiva y soy parte del equipo de divulgación científica de la biblioteca. La biblioteca tiene más de 100 años y siempre tuvo una participación muy activa con respecto a problemáticas sociales eventuales de cada época. Hablamos con Gabriel hace un rato que nos acordamos que dentro de los archivos históricos de la biblioteca encontramos, por ejemplo, cuando se asfaltó la avenida principal de Valentina Alsina allá por los años 40, se hizo desde la biblioteca todo un proceso de participación muy activa de los vecinos. Incluso están todos los informes de los análisis que hicieron del asfalto que iban poniendo. Hicieron un seguimiento y una auditoría constante sobre la empresa que hizo el asfalto, mandando a analizar las muestras para ver si era la cantidad de asfalto, de cemento que ponían, era la que figuraba, era por la que se estaba pagando. Entonces ahí un poco como que hay una historia de incentivar la participación ciudadana desde la biblioteca. Todo el tiempo era impulsarlo desde ahí. Y la biblioteca hace más de 30 años que hace una cuestión de divulgación científica, sobre todo haciendo foco en lo que son las problemáticas ambientales. Eso Gaby lo va a explicar un poquito mejor, pero con este concepto de la ciencia ciudadana social podemos agregar este plus que nos da la parte social, que
la ciencia ciudadana no es solamente un medio de usar a la población para recopilar datos o para dar una mano a un proyecto científico, sino que tiene un plus que es agregarle el sentido social de para qué estamos haciendo participar a las personas. Que si bien hay una cuestión de ayudarnos a magnificar la recolección de datos, tiene más que ver con involucrar a la persona en el proceso que se está haciendo. Esto que hablaba Michelle también tuvo un proceso de pensar cómo le llegamos a las personas, porque los temas ambientales tienden a generarnos mucha angustia. Entonces hay que ir viendo y pensando cómo se llevan las dinámicas adelante para que la persona a la que queremos abordar, una persona que no tiene el ámbito científico, no está en el ámbito académico, no está involucrada en el tema ya desde tiempo, sino que queremos invitar a que empiecen a participar personas nuevas. Tenemos que tener muy en cuenta este tema, la parte humana y la parte emocional de cómo nos afecta esto cuando nos chocamos con datos reales que realmente son muy angustiantes. Entonces hay que buscarle un lado muy humano a los científicos para que no genere esa angustia a la persona y que nos cierre la puerta o cierre la persiana y quiera no participar por lo que está haciendo. Entonces bueno, eso llevó todo un trabajo de pensar cómo se aborda el tema, de qué lugar, qué fibra tocar, cómo llevar a la emocionalidad para poder afrontar la angustia que esto va generando, para después ahí poder enfocar al grupo ya más consolidado en hacer un trabajo completo. En lo personal, para nosotros poder contar con esta articulación nos sirvió para cerrar y poder redondear una idea y un concepto que veníamos trabajando hace muchísimos años, que es poder tener una herramienta de acceso medianamente sencilla para poder llevar a la práctica todo lo que podemos ver en los talleres de la vida. Eso fue como en todo este proceso lo que sacamos de positivo, que por fin podemos tener una herramienta concreta para poder llevar a un trabajo de campo concreto, y la persona cuando participa desde el trabajo de campo toma más como que su participación está haciendo algo, lo está ayudando a eso que queremos hacer, que es concientizar y instalar el tema ambiental. Entonces, Carlos, eso es importante. Hola. Hola, Guillermino, Malena, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, como decía Roby de recién, yo soy Gabriel, soy parte de la comisión de la biblioteca, también soy junto con Roby parte de la divulgación científica de la biblioteca. Hace ya casi 20 años que llevamos adelante un taller sobre astronomía y aparte medio ambiente, con charlas específicas en lo que es el calentamiento global, la deforestación y todo lo relacionado a la problemática ambiental, pero como la biblioteca está muy cerca del riachuelo, la mayor problemática es instalar el tema en base a la contaminación en sí del riachuelo. A nosotros nos pasaba que hace muchísimos años que veníamos dando charlas, tanto en la biblioteca como en los lugares donde nos invitaban en el barrio, sea un club, sea un centro de jubilados, sea un profesorado o un colegio, para poder instalar el tema. Siempre fuimos desde ese lugar, desde la ciencia ciudadana, llevar el tema al barrio para poder instalarlo, y desde ahí buscar soluciones en conjunto a la problemática. Como decía Guillermina, ahora con la ley de educación ambiental, hay una ley que obliga a cualquier institución formal y no formal a concientizar
Y desde que apareció este proyecto, a nosotros nos pareció más que positivo, porque a poder articular con una plataforma donde los datos van a ser recolectados y van a quedar como apuntes en el tiempo, es riquísimo, porque ya no solo queda la charla que dábamos, sino que ahora articulando en conjunto, empieza a haber una recolección de datos interesantísimos. A nosotros nos pasó por experiencia que cuando empezamos a buscar compañeros para hacer este proyecto, había muchos que no sabían qué hacer, y que todos los días pasaban con su colectivo o su auto por el riachuelo, cruzando el puente, y lo tienen tan naturalizado que ni lo miraban. Ni se daban cuenta si había más olor, menos olor, si estaba más contaminado o no. Cuando le contamos del proyecto, empezaron ellos mismos a observarlo. Después lo empezaron a sacar fotos. Y entonces nos contaban a nosotros, ¿sabés que hoy hay más olor que ayer? Hoy había más plástico que ayer en la corriente. Hoy vimos animales, sea una tortuga, sea un tipo de pájaro. Ellos mismos empezaron a prestar la atención al problema. Empezaron a hacer cuenta cuáles eran las industrias o las costumbres que tal vez se estaban contaminando, cuáles eran los lugares que tiraban basura. Y la misma gente del lugar empezó que antes no le prestaba atención, le empezó a prestar atención, a sacar fotos y a recolectar datos. Entonces la plataforma logró dos cosas. Una es que la gente le preste atención y a la vez que ellos mismos de instalar el problema. Para nosotros como biblioteca, que lo venimos haciendo hace muchísimo, haber sido parte y estar comprometido en el tema, articulando con esta plataforma, creo que es parte de una solución en el futuro. Instalar el tema con recolección de datos desde la ciencia ciudadana, creo que es uno de los proyectos más ricos que hay, que la misma población sepa y esté informada del tema desde un lugar en conjunto, creo que trae la solución al problema. Hay algo que pasó en Cataluña hace muchos años, y hubo una especie ciudadana en Cataluña, donde tanto los pescadores como los buzos, como los navegantes y la población empezaron a sacar fotos porque encontraban mucha basura. Y ellos empezaron a sacar fotos, los pescadores, los buzos, la misma población del lugar, y todos los días sacaba fotos y se dio cuenta qué día era el día que más basura había, quién era el que la tiraba. Esa recolección de datos, en el tiempo se hizo un expediente legal y se pudo encontrar el problema y quién era el que lo afectaba. Y todo nació desde la ciencia ciudadana. Por eso confiamos muchísimo, tanto en la plataforma como en la ciencia ciudadana. Vale, no sé si querés hacer algún comentario o contar un poco tu apreciación del proceso. Están Vale, Leti y Sofi también, que son parte del equipo, obvio, si quieren hacer alguna intervención. Mientras tanto nos van a quedar unos minutos y si en el chat quieren dejar alguna pregunta o alguien abrir un micrófono y por ahí contar sus experiencias en desarrollar este tipo de proyectos o hacer alguna pregunta para Gaby, para Robbie. Bueno, sí, hago solamente un comentario muy, muy breve y después dejo una pregunta. Bueno, también muchas gracias Gabriel y Roberto por estar acá y compartir su mirada. Como decíamos en un principio, este proceso fue codiseñado semana a semana, íbamos volviendo a planificar lo que ya habíamos planificado. A mí me parece que algo que fue un acierto en la mirada de Gabriel y de Roberto fue, por un lado, haber advertido, quizás antes que nosotras, como estas posibles, sí, no diría como advertencias, pero como estas sensaciones de angustia o percepciones negativas en relación al riachuelo, que lo identificaron sí, un poco antes que nosotras, y eso nos permitió de alguna manera reformular la planificación que habíamos tenido en un primer momento,
y para darle más lugar a actividades vinculadas a la memoria y a los afectos en torno al riachuelo y a la problemática. Porque en definitiva eso fue de alguna manera lo que permitió seguir adelante, ¿no? Y se pudo, digamos, poner palabras, poder hablar del tema a partir de estos ejercicios de activación, que sobre todo tenían que ver con pensar palabras, vincular memorias, y que todos los que estábamos ahí pudiéramos encontrar una motivación para lo que estábamos haciendo y poder manifestarla. Creo que cuando eso se terminó de consolidar es que aparecieron estas fotos, ¿no? que señalaba Gabriel y Roberto, ¿no? Estas fotos que los participantes iban sacando, esta idea de, bueno, esto que yo miro todos los días, de pronto tengo una nueva mirada sobre esto y la quiero compartir con el resto del equipo. Yo dejo una pregunta, pero si quieren les doy la palabra a Carla, que levantó la mano, y en todo caso comento al final. Hola, buenas tardes. Soy Carla Rueda. Estoy desde Santiago del Estero, soy docente en la Facultad de Ciencias Forestales, y la verdad que muchas gracias por compartir. Nosotros estamos en un proceso parecido, y que para resumirlo le tendrías que decir que nosotros empezamos a hacer ciencia participativa sin saber que estábamos haciendo eso. Hace 8 años comenzamos a interactuar con una organización campesina en el territorio, y el interés de ellos era poder mapearse en el territorio para acreditar, digamos, posesión, ¿no? Por el tema de los desalojos. Ustedes todos seguramente saben lo que es la problemática en el Gran Chaco con el desalojo, los desmontes y todo lo demás. Y un poco mi aporte era, ¿no?, en esto que ustedes estaban comentando de cuán difícil puede ser que la gente a veces se involucre o no con temas que son como históricamente muy calientes, ¿no? Y en el caso nuestro, a pesar de que todo el mundo sabe que por los desalojos y todo lo que es el despojo de los campesinos en las tierras, tiene muertes de personas en su historia, es un tema que si uno se para desde el principio nadie se metería, creo, bueno, la gran mayoría no se quiere involucrar con estas cosas. Nosotros como universidad, cuando empezamos a interactuar, la pregunta y la necesidad de mapear y de hacer una base de datos participativa nació de una cuestión consensuada. Y creo que eso hace la diferencia en esto del involucramiento, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que por eso la experiencia es muy feliz, es de aprendizaje continuo, y la verdad que creo que por ahí puede ser alguna de las vías, ¿no? Cuando la pregunta, cuando la necesidad de datar, de ayudar, de mapear, de generar un informe es coparticipativa, alguien pone la metodología, los técnicos y la ciudadanía común y corriente, el campesino, la campesina, toma el dato en el campo. Creo que el esfuerzo es igual, el producto es enorme y se consiguen cosas muy, muy importantes, ¿no? Bueno, eso es un poquito tratando de contribuir a lo que venimos escuchando, y la verdad que, nada, felicitarlos, y me encantan porque la verdad que el riachuelo es muy parecido en tema y en historia de problemática socioambiental, casi similar, te diría, a lo que es el desalojo campesino en el Gran Chaco argentino. Gracias. Muchas gracias, Carla. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, o Gaby y Roby quieren cerrar por ahí la sesión con alguna reflexión o respuesta a lo que pensando esto que veníamos hablando y cómo fue dándose esto, ¿no? que hablábamos de cómo tenemos que abarcarlo de distintas áreas, es para también abrir un poco más el arco de quienes podrían participar para poder darle un mejor resultado a esto. Creo que no tenemos que dejar de costado la parte humana, emocional, en cualquier proyecto de ciencia que hagamos. Tenemos que aprender a humanizar la ciencia y a cientificar la humanidad, digamos. Creo que tiene que haber una vuelta desde este lado,
tenemos que apuntalar mucho más lo que es la divulgación científica, porque nosotros entendemos que la divulgación científica es un escalón entre la ciencia dura y el ciudadano, ¿no? O sea, somos la persona que vendríamos a hacer los subtítulos de la ciencia cuando ves una película checoslovaca. Es una cosa así. O sea, necesitamos bajar un poco el conocimiento y desde ahí entusiasmar también a las personas, entusiasmarse y volver a enamorarse del saber, del conocer, del querer. Una vez que encontramos esa pulsión epistemológica del saber y podemos tocar esa fibra en la persona, ese motor se enciende y ahí va a seguir. Pero eso tenemos que hacerlo con una mirada humana, emocional. No podemos hacerlo desde un lugar frío, porque la ciencia necesita humanizar. Yo creo que va por ahí. Entonces esa cuestión de ser colaborativo, compartir un mate, una merienda, mientras estamos en un proyecto. Después la gente se queda, el que participa se queda con el momento, con haber compartido un momento con otros, y ese momento con otros tiene aportar un granito de arena a la problemática que estamos teniendo, y que sentís no parte del problema, si bien todos somos responsables de la problemática ambiental en cierta medida, también nos alivia un poco la angustia de saber que también somos parte de la solución del problema. El solo involucrarnos ya nos hace parte de la solución del problema, o empezar a pensar las posibles soluciones. Yo nuevamente quisiera agradecer un montón por tu participación en este proyecto y por hacer que el proyecto tenga un montón de sentido en el territorio. Como decía Mario, fueron co-investigadores, vieron un montón de aspectos del proceso de los talleres, que como bien decís, Robbie, o sea, implicó humanizar un montón de cuestiones que por ahí quedaban pendientes en las dinámicas que proponíamos, y gracias a la visión de ustedes eso se pudo llevar adelante, y creo que el resultado quedó a la vista con las actividades que empezamos ahora a tener presenciales, y que bueno, pudimos ver entusiasmo de quienes en un principio parecían bastante escépticos respecto a las posibilidades del proyecto o a cómo involucrarse, así que eso fue clave. Pero también quisiera destacar esto, ¿no? La visión que ustedes tenían de la divulgación y el trabajo que hacían en la biblioteca, como eso hoy también es un trabajo de producción científica, no es únicamente divulgar lo que se produce en otros lados, sino que son parte también de ese hacer científico o esa producción de conocimiento, porque claramente en la definición de la plataforma o en ese codiseño, esos procesos de los talleres, hubo un montón de modificaciones y de aportes que vinieron exclusivamente de la visión de quienes estaban en ese taller, y que era justamente la visión del territorio, de lo que podía interesar observar en el caso de calidad de agua. Y bueno, también de ahora en adelante un poco lo que viene para este tema en el proyecto es pensar en estas estrategias pedagógicas y en cómo esa producción de conocimiento también puede involucrar a actores que tradicionalmente no se piensan en este ámbito, como son las niñas y bueno, especialmente los docentes que acompañan, así que eso también es un gran aporte que viene del lado de la biblioteca. No sé, Mali, si quieres hacer algún comentario y cerrar. Ya estamos un poco en hora. Y si hay otras preguntas o comentarios que quieran dejar en el chat. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario antes de cerrar. Bueno, simplemente adherir a lo que estuvieron diciendo, estuvo diciendo Guille, tanto y Gabriel y Roberto. Creo que el vínculo con la biblioteca, justamente lo que nos aportó al proyecto tiene que ver
con entender la importancia de tener una mirada pedagógica para poder llevar adelante un proyecto de ciencia ciudadana social. Digamos, de alguna manera nos puso sobre la mesa esta necesidad de construir un vínculo, en primer lugar, poder prestar atención a eso, un vínculo con los participantes para poder después llevar adelante otro tipo de acciones. Porque ese vínculo fue lo que nos permitió sortear algunas dificultades, como puede ser hacer talleres virtuales durante la pandemia, hacer una actividad donde no siempre todo sale perfecto, pero si hay un vínculo ya construido, bueno, quienes participen van a también querer sortear esa dificultad, porque no están en un rol pasivo, sino un rol activo justamente. Entonces, bueno, creo que ese fue algo que la biblioteca nos ayudó mucho a pensar como proyecto y nos dejó algo que podemos llevar adelante a otras experiencias también. Así que bueno, quiero agradecerles bueno, y dejar el lugar si alguien quiere hacer algún comentario o alguna última pregunta. Bueno, si no hay comentarios, cualquier cosa igual quedan Gracias. en la página del programa, están todos los contactos y también a través de las redes sociales pueden encontrar bueno, en el caso nuestro a CENIT, que estamos desarrollando la investigación, pero también la biblioteca tiene redes sociales, tienen Instagram, si no me equivoco, y bueno, siempre nos pueden contactar para poner en contacto también con los distintos grupos con los que estamos trabajando. Voy a detener la grabación. Muchas gracias a todos por participar.